Continuamos aquí en Business Conexión. Apenas 3 minutos quedan para las 8:30 de la mañana aquí en Negocios Televisión. Y vamos a recibir ya nuestro primer invitado de esta mañana. Es Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Rafael, muy buenos días. Encantado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana y yo quería ponernos un poco en situación antes de entrar en algunos detalles, aprovechando que contamos con usted después de haber conocido esos datos de deuda de las administraciones públicas, ese grado de endeudamiento que continúa a niveles récord de España en un momento en el que se está mirando todo el tiempo por parte de los bancos centrales a ese endurecimiento de la política monetaria que llegará antes o después, sobre todo aquí en Europa, pero que de alguna manera urge a la consolidación fiscal para preparar a la economía española cuando haya que hacer frente a esos niveles de deuda que hay que devolver. No sé cuál es la situación que ven en estos momentos con estos niveles de endeudamiento y la situación que podríamos atisbar en el corto o medio plazo. Bueno, España está ante una recuperación cíclica de los ingresos públicos y, por lo tanto, de reducción del déficit público. Al mismo tiempo está reduciendo gastos que se pusieron en marcha como consecuencia de la pandemia. Dada la recuperación de la economía española, no resulta sorprendente la buena marcha de los ingresos públicos, que el año pasado incluso las previsiones apuntan a que en 2021 el déficit público habrá cerrado por debajo de las previsiones del Gobierno y que esa reducción continuará este año. En cualquier caso, hay que trabajar para asegurar ese proceso de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal en los próximos años, porque lo que parece claro es que cuando recuperemos los niveles de actividad del 2019, lo vamos a hacer con unos niveles de deuda pública superiores y también con un déficit público superior al que teníamos entonces. Por lo tanto, ese proceso de consolidación fiscal va a tener que continuar. También es cierto que afortunadamente nos encontramos en un momento en el que los tipos de interés son muy bajos. De hecho, los tipos de interés a los que estamos ahora renovando los vencimientos de la deuda pública son inferiores a las emisiones que se hicieron hace unos años y el coste medio de la deuda está en estos momentos en mínimos históricos y al mismo tiempo el vencimiento de esa deuda pues es el mayor, ¿no? En número de años, la duración media de esa deuda es muy grande, con lo cual pues tenemos tiempo para ir renegociando lentamente la deuda. No tenemos unas necesidades de financiación acuciantes. Pero en cualquier caso, yo creo que el mensaje principal es que de una manera gradual, sostenida y estable en el tiempo, tenemos que seguir ese proceso de consolidación presupuestaria. España se encuentra inmersa, bueno, como el resto de los países, ¿no?, saliendo de este momento de recuperación tras la pandemia, inmerso además en un proceso de reformas comprometidas además con Bruselas para hacernos, ¿no?, con esos fondos europeos. En unos 15 días se espera la reforma fiscal. Lo que ya sí tenemos es la reforma laboral y estaba deteniéndome en algunas de las análisis que llevaba a cabo en su blog, haciendo hincapié en la importancia de vigile, ¿no?, que esa caída de la temporalidad, que hay que evitar, ¿no?, que lo que es la caída de la temporalidad no sea a costa de un menor crecimiento del empleo, ¿no? La importancia de que esa reforma laboral realmente ayude a un mejor escenario de mercado laboral, pero que no mine el tejido empresarial. Sí, así es. Con la reforma laboral, como con muchas otras, lo importante no solo el diseño, sino luego la ejecución, ir tratando de ajustar a aquello que no funcione adecuadamente y, en este caso, una reforma que está sobre todo orientada a reducir la temporalidad, pues lo que se pretende con ello es que no solo mejore la calidad del empleo, sino que eso no sea a costa de una menor creación de empleo. No tenemos que olvidarnos que al mismo tiempo que queremos reducir la tasa de temporalidad, que por cierto es mayor en el sector público que en el sector privado, mucho mayor, tenemos al mismo tiempo que reducir la tasa de paro estructural que tiene la economía española, que es todavía muy elevada. Prácticamente nuestra tasa de paro en estos momentos duplica la de países de nuestro entorno, ¿no?, con los que compartimos un proyecto político, económico
y social. Por lo tanto, tenemos que aunar los dos objetivos al mismo tiempo, no solo reducir la tasa de temporalidad, sino hacer esa disminución compatible con la de la tasa de paro. En ese mismo contexto está la política nacional que se va llevando a cabo junto con, evidentemente, respetando y dirigidos con esa política del Banco Central Europeo. En los próximos meses también vamos a estar vigilando en las próximas reuniones del BCE cuál sea la política en esa qué va a hacer con las compras de bonos, los pandémicos, los no pandémicos. Está señalando como en el blog veíamos además como la actuación del Banco Central Europeo ha permitido y ha evitado una caída adicional del PIB superior a 3 puntos porcentuales. Y en un momento en el que estamos escuchando voces dentro del Banco Central Europeo, como Philip Lane, su economista jefe, que dice que no hay que ser exagerados en las respuestas para evitar que se nos vaya de la mano lo que es el objetivo a medio plazo de la inflación. ¿Cree que se siguen caminando en medio de esos cruces de acusaciones, esas voces discrepantes en el seno del BCE sobre cuál tenga que ser la política del BCE? No sé si me he perdido un poco. ¿Cree que vienen caminados tal cual van a ese ritmo pausado contracorriente, o ese llamamiento de Lane es que cree que puede haber un agravamiento que perjudique a los países o que pueda conducir a una recesión? A ver, yo no creo que el Banco Central Europeo esté yendo contracorriente. De hecho, ya ha anunciado que va a ir reduciendo los estímulos monetarios que puso en marcha como consecuencia de la pandemia y los que anteriormente también había estado ejecutando los últimos años debido a unas expectativas de inflación que eran muy bajas, que estaban claramente por debajo de lo que era el objetivo del Banco Central Europeo. Por el contrario, los mensajes que se han dado son bastante claros, ¿no? Es decir, iremos completando ese proceso de normalización de la política monetaria en el sentido de retirada de estímulos monetarios. Haremos una política gradual de normalización y algo muy importante, más que comprometerse a un calendario concreto de cuándo subir los tipos de interés, tomar la decisión en función de los datos, que es la manera más flexible y con la suficiente anticipación de hacerlo. Pero efectivamente yo creo que el consenso es bastante grande de que lo que hay que hacer es controlar la inflación, pero sin poner en riesgo tampoco la recuperación, ¿no? Es decir, hay que tratar de combinar esos dos objetivos al mismo tiempo. Gradualismo y al mismo tiempo tomar decisiones basadas en datos, en ver cómo va evolucionando la recuperación de la economía europea y cómo va evolucionando la inflación, ¿no? ¿Qué expectativas hay de comportamiento de la inflación en los próximos trimestres? De nada sirve subir tipos porque la inflación esté alta si luego cuando desaparezcan en unos trimestres los efectos base que han dado lugar a ese fuerte aumento del precio de los precios, pues nos encontramos que de nuevo la inflación está o en línea con el objetivo o por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Por lo tanto, es muy importante tampoco no sobreactuar, ¿no? Por el perjuicio que eso pueda causar a la recuperación de la economía después de la pandemia. En este contexto estaba señalando, sobre la inflación, sobre algunas referencias, factores que hay que tener muy en cuenta en ese desarrollo de política monetaria. Antes de despedirnos, querría preguntarle si de alguna manera, cómo valoran o si han medido de alguna manera cuál puede ser el impacto si finalmente esas tensiones ucranianas llegan a lo peor por esa dependencia energética de Europa, de España, del mercado energético ruso y en los niveles de inflación. De alguna manera, ¿cuál puede ser el impacto de una invasión si finalmente se confirmase y se llevase a lo peor? A ver, no se puede medir, no se puede anticipar porque obviamente depende de múltiples escenarios. No es tan sencillo como pensar que hay una intervención militar, depende, ¿no?, de cuál sea su intensidad, su duración, de cuál sea las implicaciones que puede tener en términos de seguridad para Europa, para los países europeos, en términos también de sanciones que se pongan en marcha, de si hay cortes en el suministro de gas o no. Por lo tanto, hay tantas variables que están en juego en múltiples escenarios que no se puede evaluar todo ello. Lo que sí que sabemos es que los canales a través de los cuales
esa posible o potencial intervención militar de Rusia en Ucrania podría afectar a la economía son básicamente tres, ¿no? Por un lado, la reacción que puedan tener los precios de la energía. Por otro lado, las turbulencias en los mercados financieros que todo ello ocasione. Y, en tercer lugar, la confianza, cómo se ve afectada la confianza por el hecho de que aparece una nueva incertidumbre, ¿no? O se materializa una incertidumbre tan grande como esta, cómo puede afectar a la confianza, tanto sobre todo de las empresas, pero también de los consumidores, ¿no? Y, claro, cualquiera de estos tres canales, precios de energía, volatilidad en los mercados financieros, confianza e impacto en la economía real, en definitiva, va a depender del grado e intensidad que tenga esta posible intervención militar. Pues muchísimas gracias esta mañana por habernos acompañado, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Un placer haberle tenido una vez más aquí en Negocios Televisión. Hasta la próxima y buen fin de semana. Hasta la próxima, buen fin de semana. Y nosotros vamos a repasar cuáles van a ser los principales catalizadores del día. Lo hacemos con Raquel Rero. Muy buenos días. Muy buenos días. Este viernes seguimos hablando de las cifras